tal? Bienvenidos a una sesión más de este Mirador Universitario y a este programa que han realizado de manera conjunta la CUAED y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Tenemos en esta ocasión 4 oportunidades de encontrarnos con filósofos profesionales y de discutir temas de filosofía actual, contemporánea y de interés general. En esta ocasión me es muy grato presentarles a los colegas que tomarán parte en el programa. Está en primer lugar aquí el doctor Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Guillermo, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Alejandro, me da mucho gusto estar otra vez aquí en este programa. Y por otro lado tenemos aquí al doctor Mauricio Beuchot, una figura también conocida en el medio, colega desde hace muchos años. Mauricio, qué bueno que estás aquí para debatir con nosotros sobre... Gracias, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues el tema de nuestra sesión de hoy es la filosofía en México. Y yo quisiera empezar planteando una duda que yo tengo y compartirla con nuestro público, porque no estoy seguro de hasta dónde es hay una distinción viable o inteligible en esto. Yo creo que podemos hablar en muchos contextos de productos mexicanos y de productos hechos en México y contrastarlos. Podemos hablar, por ejemplo, de pintura mexicana. Toledo, Chávez Morado, Diego, Orozco, Siqueiros, Frida, en fin, todos los grandes pintores mexicanos, trabajen aquí o trabajen en París, en Nueva York o en donde sea, hacen pintura mexicana. Puede haber extranjeros que hacen pintura en México, mexicana también, o ¿no? Las distintas combinaciones que se pueden dar en música, por ejemplo. Digamos, música como la de un Luis Miguel, por decir algo, no es música mexicana, es música hecha en México. Entonces, aparentemente esta distinción se puede trazar. Pero cuando pasamos a la filosofía, me parece a mí que la distinción ya no es tan clara. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía hecha en México y filosofía mexicana? Porque parecería que hay allí una esfera de temas que son propios exclusivamente de los mexicanos, como si pudiéramos contrastar la filosofía mexicana con filosofía hecha en otros países en relación con temas, métodos de investigación, cuando la filosofía pretende más bien ser algo universal y que abarque a todos, no reconoce fronteras, no está sometida a esta clase de diferencias. Entonces, voy a empezar con Guillermo. ¿Tú cómo explicarías esta distinción, si es que vale, o te parece a ti cuestionable? Yo creo que tenemos que hacer un poquito de la historia de esta distinción, ¿no? Yo creo que esta distinción, si no me equivoco, se empieza a trazar por ahí de los años 40, ¿no? Y se hace en el círculo de estudiosos de la filosofía mexicana, o la filosofía en México, ¿no? Que se reunía alrededor de José Gauss. Yo creo que la idea es un poco la siguiente. En la filosofía que se practicó en la Nueva España, por ejemplo, de la cual aquí Mauricio es un especialista, en ocasiones, en no pocas ocasiones, fue hecha por filósofos peninsulares, o sea, que habían nacido en España, que habían sido educados en España, que vinieron a México muchas veces ya formados, ¿no? Que hicieron filosofía aquí en México, ¿no? Sobre distintos temas, tanto temas estrictamente universales, de lógica, metafísica, comentarios de Aristóteles, otras veces también sobre temas que tenían que ver con ciertas particularidades mexicanas. Pero la pregunta si son filósofos mexicanos o no, pues es una pregunta que tiene distintas aristas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que para evitarse ese problema, se empezó a hablar de filosofía en México, ¿no? O sea, una filosofía, es decir, de la práctica de la filosofía en lo que hoy conocemos como México. Luego, más adelante, también, ya en el México independiente, hay filósofos mexicanos, estos sí ya nacidos en México, que pretenden hacer filosofía
de una manera universal, ¿no? Tal como se hace en cualquier otro lado. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Por ejemplo, pero desde mucho antes, o sea, por ejemplo, Vasconcelos, en su Ética, en su libro La Ética, él decía, yo me hice filósofo no para estar inmerso en las peculiaridades, sino para pensar como un hombre universal. Exacto. Para eso me hice filósofo. Exactamente. No para estar pensando en mis características individuales, particulares, o las de mi país, o de mi cultura, sino para llegar a tener ese pensamiento universal, ¿no? Que sea común a todos los hombres. Ahora, pues, déjame decirte una cosa. Sin embargo, también ya en el siglo XX hay un movimiento que buscaba que la filosofía hecha en México no solo fuera filosofía universal, ¿no? Sino que también prestara atención a circunstancias mexicanas. Y esto no tiene nada de extraordinario, porque la filosofía a lo largo de la historia siempre ha prestado atención a las circunstancias específicas del filósofo que las ha planteado. O sea, ¿no? Y entonces de ahí viene la aspiración de que la filosofía en México no solo sea filosofía de calidad universal hecha en México, sino que también sea filosofía mexicana, en el sentido de que sea una filosofía que responda a ciertas preguntas generales de la cultura mexicana, que tenga una historia conocida, es decir, que sea el resultado de una tradición de pensamiento propio, que sea también el resultado de un trabajo comunitario de los filósofos mexicanos entre sí, ¿no? Y esta filosofía mexicana, pienso yo, no tendría que ser una filosofía que fuera necesariamente sobre México, ¿no? O para México, sino que simplemente el hecho de que sean filósofos mexicanos los que la hagan, tomando en cuenta los problemas comunes, compartidos de todos ellos, la hace filosofía mexicana, creo yo. Sí, no sé si Mauricio esté de acuerdo con eso, pero yo quisiera preguntarle. Mauricio es el representante en México de una corriente que se conoce como hermenéutica analógica. Cuando tú realizas tus análisis de hermenéutica, Mauricio, ¿tú te consideras a ti mismo como un filósofo haciendo filosofía mexicana o un filósofo haciendo filosofía en México? ¿Cómo te presentarías tú tu propia posición, tu punto de vista? Sí, mira, Alejandro, en primer lugar quiero retomar algo que dijo muy sensatamente Guillermo: el filósofo es universal. Entonces, yo empecé por querer o tener la intencionalidad de encontrar respuestas a las preguntas filosóficas, pero también me di cuenta de que no podemos filosofar igualmente aquí en México que en Cambridge, en Bloomington, en Berlín, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta otro tipo de cosas que van a dar cierta particularidad, más no únicamente el aspecto así, digamos, puramente mexicano, ¿verdad? Sino que tiene que estar inserto en la dinámica de la filosofía universal. Por ejemplo, a mí me han criticado porque utilizo autores europeos, ¿verdad? ¿Por qué citas a Gadamer y por qué no citas a algún mexicano? Yo creo que eso apenas está en ciernes en nuestro país. Para eso he tenido que utilizar autores franceses como Paul Ricoeur, alemanes, norteamericanos, etcétera. Pero también yo creo que he tratado de atender a la tradición filosófica. Creo que es algo muy importante que señaló Guillermo Hurtado, la tradición a la que pertenecemos, ¿verdad? Nos marca, nos determina. Y ahí fui encontrando, Alejandro, que hay una gran presencia de la noción de analogía. Por ejemplo, en Bartolomé de las Casas. Él fue, para mi modo de ver, el que mejor pudo comprender al indígena, porque incluso reconoce lo que he llamado de alguna manera el humanismo indígena, no únicamente el humanismo europeo, que era el que proclamaba Ginés de Sepúlveda, que además era más humanista que Bartolomé, ¿verdad? Era el estudioso de Aristóteles, discípulo de grandes humanistas, etcétera. Exactamente, ¿verdad? Lo que te quería mencionar, esta idea de analogía, pues la utilizaron bien estos pensadores de la colonia, pero es una noción desarrollada en los escritos de Aristóteles. Viene de allá. Entonces, de nuevo, nos volvemos a encontrar con el conflicto de que tenemos una tradición que heredamos, que es universal, pero que queremos focalizar y localizar adaptándola a nuestras condiciones naturales. Entonces, resulta que quizá lo que habría que decir es que lo que a todos aspiramos a hacer es hacer filosofía en México, y porque habría que encontrar cuáles son las peculiaridades de lo mexicano. Y eso sería quizá interesante tratar de detectarlas. ¿Cuáles serían los rasgos típicos de la filosofía mexicana?
no de lo mexicano, porque esos son, sino filosofía mexicana en contraposición a filosofía tailandesa, ¿no? Mira, yo creo que yo diría que son 4, 2 pertenecen a cierto tipo y 2 a otro. Los primeros 2 de alguna manera ya los dije hace un rato, ¿no? Yo creo que una filosofía mexicana, en verdad mexicana, puede ocuparse de cualquier tema en el universo, cualquier cosa que esté entre la tierra y el cielo. Los filósofos mexicanos pueden hacer filosofía de lo que quieran, sobre lo que quieran, utilizando las técnicas y los métodos que más les plazca, ¿no? Pero yo creo que es importante que la filosofía mexicana, para que de veras sea mexicana y no solo filosofía en México, sea el resultado de una tradición de pensamiento propio, ¿no? Pasa mucho en México que no nos leemos, no nos escuchamos, no nos recordamos, ¿no? Entonces, yo creo que para que fuese mexicana esta filosofía como la es francesa, la filosofía francesa, o inglesa, la filosofía inglesa, yo creo que tendríamos que construir una comunidad, una tradición de pensamiento filosófico, en donde nos ocupáramos de ciertos problemas y tuviéramos ciertos autores, ¿no?, que fueran referentes para que la discusión pudiera continuar. Fíjate, observa que esta no es una característica temática, no estamos diciendo que la filosofía mexicana se tiene que ocupar de esto, de esto, de esto, sino que lo que es una característica de otro orden, es como metafilosófico, ¿no? O sea, la filosofía mexicana debería ser resultado de una tradición filosófica mexicana. Y yo creo que eso haría a la filosofía mexicana, además, la haría más sólida, más profesional, más fuerte, ¿no? Y yo creo que también haría en general el trabajo filosófico mucho mejor. Entonces, eran 2 cosas, las primeras 2 características: escribir una tradición de pensamiento y una comunidad de diálogo. Luego yo diría que hay otras 2 características que tendría que tener la filosofía mexicana para que en verdad fuera mexicana, y es que sea una filosofía de y para México. Una filosofía de México o sobre México. Es una filosofía que también pudiera ocuparse de los problemas que como mexicanos nos preocupan particularmente. Piensa el caso de la pobreza. México es un país en el que la pobreza, la desigualdad, la injusticia, ¿no?, son problemas que todos tenemos. Y yo creo que los filósofos mexicanos no podemos dejar de ocuparnos de esos problemas que como ciudadanos, ¿no?, como individuos de carne y hueso, también nos deben preocupar. Entonces yo creo que la filosofía mexicana sí tiene una obligación de ocuparse de esos temas. Y para México es lo siguiente también, o sea, no solamente se ocupa de ciertos problemas que preocupan tanto mexicanos, sino que la filosofía mexicana, cuando es para México, es una filosofía que busca, ¿no?, fortalecer a México como nación, a México como cultura, a los mexicanos. Es una filosofía, no quisiera usar la palabra nacionalista, porque tiene ya mucha carga, pero es muchas connotaciones, pero sí una filosofía que buscara contribuir, yo creo que esa es la palabra, contribuir al desarrollo de México, los mexicanos, de la cultura mexicana, de todo lo que tiene que ver con, ¿no?, con el país. Eso yo creo que serían las 4 características que a mi modo de ver tendría que cumplir la filosofía mexicana. Mauricio, ¿tú estarías de acuerdo con esto que está implícito en el planteamiento de Guillermo, de que cuestiones de carácter empírico, como la pobreza, la injusticia, que son obviamente realidades que nos golpean todos los días, el tráfico de niños, la pornografía infantil y todos estos males que azotan a la sociedad mexicana, son temas de reflexión para la filosofía en México, o son más bien temas de reflexión para la politología, para las ciencias sociales? ¿Cómo incidiría allí la filosofía, si es que tú estás de acuerdo con eso? Porque en general tenderíamos a pensar que la filosofía por naturaleza se ocupa de cuestiones muchísimo más abstractas. ¿Cómo verías tú el asunto? Sí, por supuesto que tiene diferentes niveles o también, digamos, diferentes aplicaciones. Yo sí veo que hay una parte muy importante en la ética y en la filosofía política que no podemos dejar de darle esa tonalidad mexicana, como le hemos llamado aquí. Es decir, yo veo los grandes paradigmas de la filosofía en esta tradición, incluso gente que nunca estuvo aquí como Francisco de Vitoria, pero tuvo esta discusión. Eran problemas candentes, eran problemas reales,
eran problemas urgentes, inclusive diría yo. Como ahora tenemos problemas urgentes, además de los que ustedes han señalado, el de estudiar la democracia. ¿Qué cosa es democracia? Porque estamos, parece que dándole vueltas y hay muchas confusiones conceptuales. Ahora, yo también veo que hay ciertos niveles, Alejandro, en los que es tal la abstracción que a lo mejor ahí no llega a haber una tonalidad o una pigmentación tan local o localista, por ejemplo, en lógica y metafísica. A mí me encanta, yo siempre cultivaré esas disciplinas, inclusive he tomado la hermenéutica para revitalizar la metafísica, pero ahí sí encuentro que es un orden de abstracción tan grande que no puede a lo mejor dársele ese tipo de tonalidad. Pero nada más quiero dar un ejemplo. Sí. Cuando alguien hace ética, está universalizando. Aristóteles habla de Atenas, habla de lo que le tocó vivir a él, pero la ética que fabrica, digamos conceptualmente, todavía la estamos estudiando. Marx no creo que haya hecho una ética nada más para los alemanes de ese momento, etcétera, Sí. sino que por fijarse en eso, como que supo encontrar lo universal dentro de lo particular. Esa es la analogía, Está muy bien. encontrar lo particular dentro de lo universal. O si quieren, a la inversa, encontrar lo Al revés, universal, dentro de lo encontrar lo universal en lo particular. Ya, está bien. ¿Puedo decir algo Sí, sobre- desde luego, adelante. Mira, yo creo que incluso en la lógica y la metafísica podemos encontrar algunas características locales. Fíjate, en los textos del llamado pensamiento crítico, ¿no? O de la lógica informal, ¿no? Que muchas veces nos llegan de Estados Unidos, ¿no? Lo que encontramos es claro, esto es una idea es una lógica no totalmente abstracta, formal, no es una lógica formal, sino es una lógica más material, es una lógica que tiene que ver con prácticas de discusión, Significados. en fin, etcétera. Bueno, y es una cosa importante porque actualmente en el bachillerato, en muchos lugares, se está enseñando esta lógica informal, o sea, se le está enseñando a los muchachos a discutir, a hablar, en fin, etcétera. Bueno, pues los libros de texto que nos llevan de Estados Unidos, me parece que presuponen, ¿no? Cierta concepción del mundo, de la sociedad, ¿no? Que responde más a la comunidad norteamericana que a la mexicana. Por ejemplo, ahí lo que les interesa mucho ahí es encontrar falacias, Sí. encontrar errores, ¿no? Que no engañen al sujeto, cliente. al cliente o algo por el estilo. Creo, por ejemplo, que eso tiene que ver mucho con, yo creo, con las prácticas sociales comunitarias de la democracia norteamericana. A mí me parece, por ejemplo, que una lógica informal, un pensamiento crítico mexicano, ¿no? Tendría que responder a prácticas sociales que son nuestras, que no son exactamente las mismas que las del individualismo norteamericano. Creo que a nosotros, por ejemplo, nos interesa más encontrar, discutir a veces para llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Para llegar a consensos. O sea, para nosotros la construcción de consensos es mucho más importante, ¿no? Entonces, una lógica informal que nos ayudara a encontrar falacias, ¿no? A permitir que los sujetos no fuesen engañados por el poder, por el Estado, en fin, etcétera, pero que también nos ayudara a construir acuerdos por medio de la discusión racional. Yo creo que sería una lógica informal más adecuada a las realidades de México, porque la lógica no está desvinculada de las prácticas reales de discusión. O sea, Aristóteles llegó a la lógica, ¿no? A las reglas de la lógica, ¿no? Por medio, ¿no? de una observación de cuáles eran las formas de discusión reales. No podemos tampoco separar la lógica de la realidad diaria, ¿no? de la discusión y de cuáles son sus finalidades, ¿no? Cuáles son las virtudes que encontramos en ella, cuáles son los objetivos que queremos para la lógica. Y respecto a la metafísica, yo creo que también ahí podríamos tener cosas semejantes, ¿no? Muchas veces en la ética tiene presupuestos metafísicos. Y quizá hay ética individualista que tiene ciertos presupuestos individualistas. Piensa, por ejemplo, no sé, qué sé yo, en la concepción del yo, del sujeto, que es una pregunta metafísica, que se encontraría en cierta ética, qué sé yo, utilitarista, por dar un ejemplo, ¿no? Quizá nosotros no estaríamos dispuestos a hacer algo así, y nosotros buscaríamos también una metafísica que se adecuara más a nuestras concepciones del mundo. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho. Desde luego yo pienso que la lógica no tiene ese carácter local en ningún sentido. Es una estructura formal que vale para toda clase de discurso, para todo lenguaje posible.
Entonces yo pienso que esto de la lógica informal es muy debatible, es de dudosa reputación. En fin, haya habido controversias de otra naturaleza. Es una cuestión que tiene que ver con programas. Yo no sé si sea a mediano plazo algo positivo para los alumnos. Es un asunto de debate. Estoy de acuerdo con la idea en general, pero en otro contexto. Por ejemplo, en cuestiones de filosofía y la mente, es obvio que hay muchas discusiones que simplemente traducimos de otros idiomas al español. Un caso concreto, la palabra mind, mente en inglés, que tiene un sinnúmero de usos en un sinnúmero de locuciones, expresiones, to be on your mind, to be in my mind, out of your mind, todos los mind posibles, que no tienen paralelos en el castellano. Nosotros no nos expresamos, estás fuera de mi mente, me explotó la mente, o sea, cosas por el estilo. Eso no lo decimos. Entonces, allí es donde el aspecto local, que tiene que ver no tanto con la cultura, bueno, tiene que ver con la cultura indirectamente, pero sobre todo con el lenguaje, es en donde podríamos encontrar estas peculiaridades y estas particularidades, porque a la hora de recoger la problemática y ponerla en nuestro idioma, resulta que tenemos que inventar hasta nuestras formas propias de hablar y de expresarnos. En ese punto yo creo que sí habría que reconocer la necesidad de reflexionar utilizando los instrumentales que pues la tradición filosófica nos ha heredado en este contexto para resolver problemas que nosotros nos planteamos, pero que responden a una temática universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. El caso de Aristóteles que tú mencionabas, pues sí, Aristóteles ocasionalmente habla tiene toda su recopilación de las constituciones de Grecia, ¿no? Y un trabajo de titán, entre las muchas otras cosas que hizo. Pero cuando uno va a la ética nicomaquea, uno lo que se encuentra son cuestiones que, como tú bien dices, nos sirven aquí y ahora. Su reflexión sobre los principios de elección, su caracterización del bien, etcétera. Todas estas cosas no tienen un carácter local ni en el espacio ni en el tiempo. Son universales, y eso es lo que hace grande a Aristóteles realmente, ¿no? Entonces, claro, el ideal sería que tuviéramos nuestra Aristóteles aquí para que exportáramos estos pensamientos hacia otro lado. ¿Tú crees que eso es algo en lo que nos estamos moviendo? Es la producción cada vez más de gente metida en filosofía que por este trabajo sistemático de reflexión, de comunidad filosófica, puede generar esta clase de productos. Yo creo que sí. Fíjate, Alejandro, yo noto en el desarrollo de la filosofía reciente, sí, ha habido por una parte una exigencia mayor. Sí. Eso implica universalidad, ¿verdad? Si antes tú encontrabas autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el propio Vasconcelos, que daba la impresión de que se permitían una retórica a veces demasiado literaria, por así decir. Cada vez más estamos exigiéndonos una argumentación más ceñida, más cerrada, más rigurosa. Eso ha significado un avance, digamos, sí, en la conciencia de que tenemos cierta profesionalidad, claro, no sé cómo llamarle, en filosofía. Pero también yo creo que mucho de esto ha surgido al aplicar esos instrumentos a los problemas concretos nacionales, ¿verdad? Sin quedarnos ahí. ¿No? Yo veo esta dialéctica, no sé cómo llamarle, o dinámica, que es lo que yo llamo analógico, ¿verdad? Que tienes que oscilar entre lo particular y lo universal. Ni únicamente lo universal, porque estaríamos filosofando en el aire, ni tampoco ese aire local, me gustó cómo se le llamó, localista, que a veces le queremos dar a la filosofía, como si con eso nada más se hiciera mexicana nuestra filosofía. No te inquietes, perdón. Sí. Yo voy a tomar ahora Sí. Me extraña que siendo tú un filósofo wittgensteiniano, ¿no?, utilices con tanta facilidad la palabra universal, ¿no? Pero Problemas universales, características universales, o sea, ¿no te parece a ti que si la filosofía es sobre todo una reflexión, ¿no?, sobre ciertas prácticas, ¿no?, sobre prácticas lingüísticas, prácticas sociales, hablar de universalidad aquí tiene que acotarse mucho, ¿no? O sea, tenemos
parecería que detrás de esto habría una especie como de esencialismo peligroso. O sea, ¿cómo tratarías esto? ¿Cómo podríamos hablar de de universalidad en la filosofía sin caer en un esencialismo que estoy seguro que tú no defenderías, ¿no? A ver, aquí habría que trazar una distinción y te agradezco la oportunidad que me das para desarrollarla. Sí. Es decir, tú sabes que desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento de Wittgenstein, tenemos que distinguir entre filosofía tradicional, en donde hay un conglomerado de pseudo problemas, que es donde aparece este asunto de universalidad, y un nuevo tipo de reflexión que es que tiene como objetivo la disolución de todos estos problemas. Cuando estaba yo hablando de la filosofía, no es que yo defendiera ese punto de vista, sino que estaba yo aludiendo a lo que normalmente se conoce como filosofía, que incorpora los problemas del hombre, de Dios, del sentido de la vida, de todas estas cosas que se presentan, y cualquier historia de la filosofía lo confirmaría, como una problemática objetiva, universal y válida para todos los hombres y todas las culturas. Entonces, yo no es que lo esté asumiendo, lo problematizo, y era lo que yo quería plantearles, pero yo no estoy asumiendo ese punto de vista, ni mucho menos. Al contrario, en el ejemplo que estaba yo dando de mente, de la palabra mente, no de demente, estaba yo justamente ejemplificando las diferencias que puede haber en los planteamientos, las reformulaciones de los problemas. No, en eso estoy de acuerdo. Pero yo no sé si ustedes son wittgensteinianos, y entonces había que plantear esta cosa. Déjame ahora cambiar un poco la temática. ¿Cómo dividirías tú la historia de la filosofía en México, digamos desde la época de Bartolomé hasta a nuestros días? ¿Hay etapas, hay fases, las podemos discernir, o es una cosa continua, más o menos homogénea, que va cambiando simplemente como va cambiando la cultura y nada más? Mira, otra vez llegamos a lo mismo, ¿verdad? La cuestión de clasificar, categorializar, etcétera, que también el propio Wittgenstein, Ryle, muchos analíticos lo veían como discutible. Hay un continuum, por supuesto, ¿verdad? Pero necesitamos, a lo mejor, una expresión escolástica nos ayuda. Sí. Distinción racional, distinción mental, ¿verdad? Sí. Distinción de razón, hacer ciertas secciones o pasos en la historia. Sí. Yo tomaría incluso lo precolombino, ¿verdad? Sí. Porque hay cosas en las que de alguna manera, si vamos a ser un poquito exigentes, sutiles, ¿verdad? O sutiles, todo lo que no sea pensamiento racional no entraría en la filosofía. Pero si vamos a los propios griegos, vemos que la filosofía es una ruptura con la religión, pero siguen conviviendo, claro, ¿verdad? Mira, el mito sigue participando, claro, en Platón. Claro, en los presocráticos. En los presocráticos mucho más. Desafortunadamente tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos con nuestros temas en un minuto. Muchas gracias.
Bueno, estamos de regreso en esta mesa de discusiones y yo quisiera preguntarle a Guillermo Hurtado algo para luego también conocer el punto de vista de Mauricio. Guillermo, haciendo una predicción, yo creo que podemos decir que estás por terminar o ya terminaste lo que muy probablemente sea el próximo, el nuevo gran libro de la filosofía en México. Has hecho una labor de investigación durante muchos años y te has concentrado, me imagino, básicamente en el siglo XX. ¿Quiénes son los grandes filósofos mexicanos del siglo XX? ¿Quiénes destacan por su originalidad, sus aportaciones? ¿Quiénes tuvieron algo que decir en relación con los temas filosóficos clásicos? Sí. Mira, yo creo que tenemos 3 periodos, yo diría, importantes de la filosofía de México en el siglo XX. El primer periodo, las 2 figuras indiscutibles son Antonio Caso y José Vasconcelos, ¿no? Ellos son sobre todo Caso es el padre de la filosofía académica en México en la universidad, ¿no? La prepa. Y luego en la universidad, ¿no? Y bueno, los 2 fueron filósofos sobre todo que trataron de vincular su reflexión con los problemas a los que se enfrentaba México en el periodo de la posrevolución, ¿no? Tanto Caso como Vasconcelos intentaron ofrecer una filosofía, ¿no?, que sirviera a los mexicanos en aquel momento en el que la lucha armada estaba por terminar, ¿no? Luego viene una segunda generación, ¿no?, que son filósofos, y por generación aquí no me refiero a una generación en sentido cronológico estricto, ¿no? Diríamos un grupo de filósofos. Una segunda camada. Una segunda camada, por así decirlo. Que son filósofos, son todos profesionales, o sea, son filósofos universitarios, son todos profesores de filosofía, ¿no?, que lo que buscan es que la filosofía se profesionalice, ¿no? Son los grandes fundadores de instituciones, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Y en este grupo yo creo que destaca primero Samuel Ramos, ¿no?, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras durante un periodo importante, sí, claro. Un hombre, pues bueno, que perteneció a una generación de mexicanos ilustres, ¿no?, que fунdaron las instituciones del México contemporáneo. También Eduardo García Maínez, ¿no?, sin duda, el fundador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, un hombre que también se esmeró por hacer una filosofía seria, sistemática, científica, ¿no? Leopoldo Sea, ¿no?, que fue un filósofo también que trató de conectar la filosofía con toda una serie de reflexiones acerca de la historia de México y también de Latinoamérica. Importante esto en un momento de la historia del mundo y la historia de México en el que pues México estaba flotando, por así decirlo, a la mitad ahí entre los 2 bloques grandes de la Guerra Fría. La filosofía latinoamericanista puede verse como un intento, ¿no?, de responder desde la filosofía a una visión bipolar del mundo, ¿no? Y Luis Villoro, ¿no? Sí, ese es otro gran filósofo, gran filósofo mexicano que ha pasado por distintas etapas, ¿no? También siempre que ha buscado la reflexión sobre México. Se me va por ahí también quizá alguno, Adolfo Sánchez Vázquez, sí, en fin, etcétera, ¿no? Luego creo que hay un tercer grupo que son filósofos nacidos ya, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por ahí de los años 50, ¿no? O sea, filósofos que llegan al final del siglo ya en cierta madurez, ¿no? En esa generación, pues bueno, están ustedes 2, ¿no? Mauricio Beuchot, Alejandro Tomasini. Yo creo que este grupo de filósofos heredan ya las instituciones académicas formadas por la generación anterior y toman distintas rutas, ¿no? Sí. Rutas que en algunos casos lo que buscan es ahondar en el profesionalismo, ¿no?, en la especialización, ¿no? Tecnificación. Exactamente, ¿no? Y en otros casos también pues buscar lenguajes propios, ¿no?, originales, auténticos, de otra manera, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de ustedes 2, ¿no? Si me permiten hablar, ¿no?, sobre la filosofía de ustedes frente de ustedes, ¿no? Entonces el caso, por ejemplo, tuyo, que has buscado a partir de la filosofía de Wittgenstein hacer una reflexión original
propia como filósofo mexicano sobre ciertos temas a partir del método wittgensteiniano, del análisis wittgensteiniano, hacer filosofía wittgensteiniana en español, que ha sido, digamos, ¿no? Sí. Tu idea. Y el caso de Mauricio, que lo que ha buscado es retomar ciertas nociones de la filosofía tradicional, combinándolas con las corrientes más actuales de la filosofía, como la hermenéutica y la filosofía analítica, para generar también un pensamiento propio, original, que ha dado lugar pues, a una escuela de filosofía, yo creo que podemos llamarla así. La hermenéutica analógica es una escuela filosófica mexicana, porque la hizo un mexicano, que es Mauricio, y que ahora, pues bueno, se estudia en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que yo creo que esas serían las tres características de los tres periodos de la filosofía de los pensadores del siglo XX. Sí. Bueno, ya que hablamos de hermenéutica analógica, Mauricio, pues vamos a aprovechar la ocasión y dinos en unas cuantas palabras cómo caracterizas tú tu enfoque, tu perspectiva, cuáles son los objetivos propios de esta tendencia filosófica, qué clase de problemas aspiras a resolver o a enfrentar. En fin. Sí, fíjate, Alejandro, incluso me gustó lo que dijo Guillermo de las dos tradiciones. Hay una tradición analítica y una tradición más clásica que trato de conjuntar. Porque en la misma filosofía analítica está esto que llamamos la pragmática, que después de la sintaxis y la semántica, a mí me parece que coincide con la hermenéutica. Fue lo que yo trabajé para, sobre todo, interpretar textos clásicos, que es lo que me tocó traducir, comentar, etcétera. La hermenéutica busca interpretar textos, ¿verdad? Eso lo hacemos continuamente en filosofía, en historia, en literatura, en derecho, etcétera. Ahora, está ahorita el tiempo muy tensionado por dos corrientes principales que yo he querido llamar, utilizando terminología aristotélica, como una hermenéutica unívoca y una hermenéutica equívoca. Y ha faltado, se ha necesitado, ha desaparecido lo que sería algo intermedio, que es la analogía. La tendencia, digamos, unívoca, univocista, es la de los cientificismos, positivismos, racionalismos extremos, ¿verdad? Que también tenemos que tomar lecciones de lo que hace ahora su contrapartida, que es la posmodernidad o tardomodernidad, como se le quiera llamar, que hace críticas muy acerbas a lo que es la razón, la lógica, etcétera. Y para mi modo de ver se van al otro extremo, una hermenéutica relativista, en la que casi cada persona puede interpretar lo que quiera, como le venga en gana, etcétera, o sin mucho, por lo menos sin mucho control de rigor, y es lo que llamo hermenéutica equivocista. ¿Qué es la hermenéutica analógica? Aristóteles nos lo enseña. La analogía tiene que ver con la frónesis. La analogía recupera esa virtud que han traducido, para mí, bien, como prudencia, porque de ahí viene la jurisprudencia, la equidad, se utiliza en la historia. Incluso a mí me gusta mucho que ya el viejo Popper llegaba a decir, decidimos entre teorías, no por lógica formal, sino por frónesis, ¿verdad? Es decir, hay una deliberación de tipo más retórico que nos lleva a concluir cosas prácticas, cosas que nos sirven, ¿verdad? Entonces mi ideal sería un poco lo que en algún lugar ha escrito Guillermo, que si la fenomenología trató de responder a las cuestiones del mexicano, ahora puede ser la hermenéutica, que además, tú lo sabes, es en cierta manera heredera a través de Gadamer y de Paul Ricoeur de la fenomenología, ¿verdad? Entonces yo creo que siguen pendientes, ¿verdad? Mira, un poco wittgensteinianamente, a lo mejor para disolverlos, ¿verdad? En lugar de resolverlos y estar eternamente ahí, pero todavía nos falta entender qué somos los mexicanos. Si quieren, no le llames esencia o lo mexicano o la naturaleza de la mexicanidad, pero en Wittgenstein me gusta mucho, yo tomo para mi hermenéutica analógica de Wittgenstein su noción de analogía, que es la de paradigma, con respecto a los cuales se tienen parecidos de familia. Ya. ¿Ah? Está bien, mencionaste esta cosa de este tema de filosofía de lo mexicano. A mí hay un libro que siempre me ha cautivado, siempre me gustó. Un libro que me parece original y en su línea, pues me parece lo mejor que se ha producido, que es el libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Hay quien ha querido luego equiparar el texto de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que me parece un texto completamente trasnochado y no para mexicanos, con eso, pero, y creo que he dado argumentos en algún texto por ahí para justificar lo que digo, me parece que no es equiparable.
¿Tú qué opinas del libro este de Samuel Ramos? ¿No te parece que abrió una brecha y generó una cantidad de estudios sensacionales? Es un libro realmente importante en nuestra cultura, ¿o no? Sí, es un libro muy importante. Precisamente por lo que dices, porque abrió brecha para otro tipo de estudios, ¿no? Tanto en filosofía como en psicología también, ¿no? Sí, claro. ¿Nos ¿Nos podrías decir en 2 palabras, sí. hablar un poquito de su contenido Sí. y recordar para que el público Claro. también se entere de este libro Sí. que está en Espasa Calpe y se puede conseguir muy fácilmente, El perfil del hombre y la cultura en México? Así en 3 palabritas. Sí, eso. Ramos hace un análisis de la historia de México, de la cultura mexicana, y encuentra ciertas constantes en la historia de México que tienen que ver, según él, esta es su interpretación, con ciertas respuestas del mexicano ante el entorno, ¿no? Ante los otros, ante los extranjeros, ante sí mismo, ¿no? Que dependen, según él, de un sentimiento de inferioridad, ¿no? La noción de sentimiento de inferioridad de Ramos procede del psicoanalista Alfred Adler, ¿no? Discípulo de Freud. Discípulo de Freud. Y para Adler, todos los seres humanos tenemos sentimiento de inferioridad, todos. Y el sentimiento de inferioridad no es malo, porque el sentimiento de inferioridad a veces nos impulsa a querer hacer Viene cosas, acompañada de un afán de un superioridad. afán de superioridad, ¿no? Adler dice que la inferioridad nos viene a todos desde la infancia, ¿no? Y piensa, hay un ejemplo muy bonito que él pone, es de cómo, por ejemplo, los niños chicos, viven en un mundo como de gigantes. O sea, los asientos, las mesas, las sillas, todo está hecho para adultos. Y ellos ellos se dan cuenta que son pequeños, ¿no? Entonces, ahí desarrollan ese sentimiento. Ahora, lo que hace Ramos es decir que este sentimiento de inferioridad ha sido como el origen de muchos de los problemas del mexicano a lo largo de su historia. Y lo que él piensa es que tenemos que ser conscientes de ese sentimiento de inferioridad para poder superarlo, pero no de una manera patológica, es decir, desarrollando su opuesto, que sería un sentimiento de superioridad, sino por medio de un autoconocimiento, poder superarlo y que los mexicanos se den cuenta que no son realmente inferiores a otras personas, ¿no? Sino que son iguales. Exactamente. Sí. Esa más o menos es la idea. Ahora ha tenido muchas críticas, por supuesto, ¿no? Sí. Hay muchas críticas y yo creo que pues sí, en un sentido está muy superado, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. sí. De los filósofos mexicanos del siglo XX, ¿cuál es el que más ha influido en ti, si es que hay alguno? ¿O cuál es el que más te ha gustado leer, el que más has disfrutado, del que más has aprendido? ¿Y por qué? Sí, bueno, hay un par de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he leído mucho, digamos, te voy a dar 3 ejemplos, que Eso. para mí son... Con uno nos bastaría, pero sí. Pero, digamos, Pero que diga los 3 Sí, sí, sí. está bien, sí. Sánchez Vázquez, Villoro y Chirau, ¿verdad? Ramón Chirau. Es decir, yo siempre he tenido como mucho gusto por la literatura, ¿verdad? Incluso dudaba de adolescente si me dedicaba a las letras o a la filosofía, y encontré, por ejemplo, que Chirau me daba una respuesta. ¿Joaquín o Ramón? No, Ramón, sí, es el queridísimo Ramón Chirau, maestro de nosotros, colega, Sí. también en la investigación, ¿verdad? Y él tiene libros básicos, ¿verdad? Que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ese de Palabra y Silencio, ¿verdad? Que fue de los primeros que leí, después de Ideas y No Ideas, inclusive sus cosas de historia, de la filosofía, escritas de una manera muy grata, muy agradable, muy legible, ¿verdad? A mí me daba envidia porque es casi una novela que se está leyendo como con intriga, con trama, etcétera, ¿verdad? Un poco como leí también tu libro de los 2 atomismos lógicos, ¿verdad? Que presentas la discusión de tal manera que hay como cierta suspense, como dicen los europeos, ¿verdad? Pero también encontré, fíjate, la manera de aprovechar cosas tan disímiles como la filosofía y la poesía, que los podía juntar. Y eso también es una cosa que a mí me gustó mucho. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Sánchez Vázquez, sus cosas de estética, también de ética, pero sobre todo de estética, que me parecieron muy revolucionarias.
influyeron en cierta Por ejemplo, manera. ¿qué tesis tú habrías heredado, recogido? ¿Qué punto de vista concreto de Sánchez Vázquez? La defensa que él hace del arte abstracto. Por ejemplo, en un tiempo en que, digamos, en el marxismo se prefería el arte figurativo para casi de propaganda, ¿verdad? El realismo social. El realismo social, ándale, o socialista, ¿verdad? Sí. Y él ve que es una cosa que tú has señalado, la universalidad que debe tener el arte, no te debe de cohibir ni restringir a ciertos parámetros, si no eres artista. Sí. ¿Verdad? Y en el caso, por ejemplo, de Luis Villoro, sí. El libro sobre el conocer, ¿verdad? Creer, saber, conocer, que yo creo que a todos nos marcó. Yo hice, de hecho, una reseña para la revista de Chirao, Diálogos, se llamaba, creo, del Colegio de México, ¿no? Y a mí me marcó mucho cómo podía él conjuntar un tipo de análisis filosófico que no dejaba de lado, como después lo dice él mismo en su proyecto filosófico, cosas políticas, ¿verdad? Sí. No, de hecho, a mí lo que más me gusta de Villoro son sus reflexiones sobre la ideología de la independencia y todo eso. Exacto. Eso me parece lo del indigenismo. Estupendo. Sí. Lo del indigenismo. Entonces, eso es el tipo de cosas, pero también tenemos filósofos de lo mexicano posteriores, digamos Abelardo Villegas escribió un libro, claro. Y hubo algunas... Sí, fue más bien crítico Abelardo Villegas. Sí. Pero digamos, tú dirías que es una tendencia que ya acabó, ya murió la filosofía de lo mexicano. ¿Por qué no? En este sentido. Lo que yo digo es, yo sé que es muy, puede resultar escandaloso, pero yo creo que podemos pensar en una nueva filosofía de lo mexicano, ¿eh? Yo ahí con Mauricio a veces bromeamos de que ahora podríamos pensar en una hermenéutica de lo mexicano y sobre todo una filosofía política de México y una filosofía de la historia de México, que yo creo que son indispensables. Yo ahí, mira, por ejemplo, yo quiero rescatar he escrito un ensayo sobre eso, sobre el pensamiento de Antonio Caso sobre la democracia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en este momento en México, en estos años, estamos pasando por una etapa de crisis política, social y cultural que requiere urgentemente de la participación de los filósofos. Y económica. Pero económica, sí. Bueno, esa ya está tan mal que ya está sobreentiende. Eso se sobreentiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, se construyó en México en el siglo XX una visión de la historia de México, ¿no? Tanto hacia atrás, hacia el pasado, como hacia el futuro, ¿no? O sea, había una idea de cuál era el progreso de México, qué es lo que se buscaba, cuáles eran los metas del desarrollo de México, de la transformación social mexicana. Ese modelo que se generó en mediados del siglo XX, ¿no? Empieza a entrar en crisis por ahí de 1968, ¿no? Viene la transición política en el 2000, y lo que tenemos es que me parece que en este momento en la cultura mexicana tenemos una ausencia gravísima, digo, ¿no? de visiones sobre México, sobre su historia, sobre los fundamentos éticos de su democracia, que es urgente que nosotros participemos, los filósofos, en el debate público para poder entre todos lograr construir de manera democrática y plural, porque ahora no se trata, por ejemplo, de que desde el Estado se nos imponga una visión sobre México, de construir desde abajo, de manera, como decía, democrática y plural, visiones de México que permitan orientar la transformación política y social del país, porque de otra manera parece que lo que estamos es que tenemos un mero juego político muy llano, muy chato, ¿no? En el que parece que lo que está en juego son pequeñas fichitas, ¿no? En un juego de toma y daca, ¿no? de esta llamada democracia, quizá mal llamada democracia, y no tenemos proyectos de largo plazo, y sobre todo no nos queda claro cuáles son los valores en los que hemos de inspirar fundar el proceso de transformación social. Sí. Ahí yo creo que los filósofos mexicanos tenemos una asignatura pendiente, urgente, sí, fundamental, y todos podemos participar, desde la hermenéutica analógica, desde el pensamiento wittgensteiniano, desde donde sea, digo, ¿no? Pero yo creo que es importante que lo hagamos. Sí, de hecho, tú y yo hemos conversado en numerosas ocasiones sobre esta ausencia del filósofo profesional en la vida pública mexicana. Aquí el espectro de discusión, de impartición, digamos, de sabiduría, de reflexión, de análisis, lo han acaparado los periodistas, los sociólogos, los politólogos, los políticos, los curas, etcétera, etcétera, pero no los profesionales de la reflexión, que son, digamos, los filósofos. ¿Tú qué papel le asignas
al filósofo mexicano, al que hace filosofía en México y filosofía mexicana, al que quiere hacer esta síntesis de trabajo intelectual. ¿Qué papel le estarías asignando aquí y ahora, dadas las condiciones en las que nosotros vivimos y que, digamos, de las cuales tenemos un cuadro bastante claro, suficientemente claro? Sí, fíjate, Alejandro, un poco en la línea de lo que decías, yo le llamaría ser la conciencia de su sociedad, ¿verdad? Se ha dicho que la filosofía siempre llega después de los acontecimientos, de acuerdo, pero tiene... El ave de Minerva inicia su vuelo al anochecer. Sí, todo lo que se decía, por ejemplo, a partir de Hegel, sí, etcétera. Pero, y hay una asignatura también pendiente que yo me atrevería a señalar, sí. Filosofía de la historia. Porque, fíjate, es muy curioso, en Europa poca gente quiere hacer ya, están como muy decepcionados de hacer filosofía de la historia. Y cuando hablas de filosofía de la historia te ven como si se tratara de profetizar o tuvieras una bola de cristal y decir por dónde va la sociedad. No, un poco en la línea de lo que tú has hecho, por ejemplo, con la filosofía analítica de habla española, que hasta yo te he leído, dices, es el futuro de la filosofía analítica. Yo creo que también en el ámbito de la filosofía de la historia está la filosofía mexicana con una asignatura pendiente. Pero para eso hay que hacer lo que nos hemos afanado tanto Memo y yo en hacer, que es hacer una buena historia de la filosofía mexicana, porque seguimos todavía a falta de síntesis más abarcadoras. Sí, yo creo que la filosofía de la historia tiene muchísimas funciones, pero una de ellas, que es la que por lo que tú dices, los europeos ya nos interesan mayormente en eso, sería encontrar un poquito el sentido de la historia. ¿Cuál sería la lección en este sentido en relación con nuestro país? ¿Cuál es el sentido en qué dirección se mueve México culturalmente, espiritualmente? Mira, es que México ha sido un país muy rico en filosofías de la historia. Por ejemplo, hemos tenido una filosofía de la historia teológica, por así decirlo, que tiene que ver, o sea, que empieza desde el siglo XVI, ¿no? O sea, estas interpretaciones, por ejemplo, ¿no? De la aparición de la Virgen, ¿no? En el Tepeyac, pues mucha gente lo interpretó y se hicieron una filosofía de la historia en la que, bueno, México era un pueblo elegido, ¿no? Como el pueblo de Israel era un pueblo elegido. O sea, aquí teníamos una filosofía de la historia, la teníamos, pero dura, ¿sí? ¿No? ¿No? Desde la teología. Ahora, luego, con la independencia, también tuvimos filosofías de la historia. O sea, piensa, por ejemplo, en ese texto excepcional de Gabino Barreda, la oración cívica, en donde Barreda, utilizando la filosofía de la historia de Comte, hace una visión de la historia de la independencia en México, de la lucha del Partido Liberal, de la derrota de los conservadores y de Maximiliano, como una parte del progreso de la humanidad. Barreda dice que cuando se vence a Maximiliano, cuando el Partido Liberal vence a Maximiliano, la humanidad está alcanzando un triunfo general, o sea, de una derrota del espíritu metafísico por parte del espíritu positivo. En el siglo XX también tuvimos una filosofía de la historia. Tuvimos una filosofía de la historia en la que se veía que había todo un proceso que iba de la independencia y la revolución, en la que México avanzaba hacia la consecución de ciertos ideales, como la justicia, la democracia, la libertad, en fin, etc. Todo eso parece que ha acabado. Exactamente, no parecería que hay un retroceso, puesto que a lo que asistimos es a una reinterpretación de toda esta filosofía, y ahora resulta que el fusilamiento de Maximiliano es algo que hay que reprocharle a Juárez, lo cual me parece que es absurdo, ¿no? Digamos, tú coincidirías con esta visión un poco pues pesimista, ¿no? Porque lo que estás diciendo es que realmente hasta ahí llegamos y ya no hay nada. Lo que pasa es que sabes que el problema, cuando no tienes una filosofía de la historia, cuando tienes una visión del pasado, tienes también un déficit muy grande de futuro. Eso es lo que es importante. Pero ¿no crees tú que eso es lo que está pasando? Que hay ahorita una confusión en México respecto a lo que fue nuestro pasado, que no hay una reinterpretación por parte de estos relectores de la historia reciente y no reciente de México, que tratan de volver a pintarnos un cuadro completamente distinto de la Revolución Mexicana, de Juárez, de la independencia, etcétera, ¿no? Ahora resulta que no fue el pueblo de México el que hizo la revolución, que el liberalismo es un fracaso, que todas estas cosas,
Y esto lo que indica es que estamos en controversia y en ebullición y que no tenemos una perspectiva clara, no solo ya de respecto al futuro, sino respecto al pasado, que nos han venido porque van juntas las dos. porque nos han venido a confundir. Sí, mira, yo lo vería de esta manera. Los no filósofos. La misma hermenéutica nos enseña Sí. que toda interpretación está amparada como en ciertos preconocimientos. Se le llama prejuicios, pero no en sentido peyorativo. No. Son los conocimientos, los presupuestos, El con los background de el background con el que creencias. tú siempre interpretas. Eso es lo que tiene que estudiar el filósofo. Sí. ¿Verdad? Porque estamos interpretando desde cosmovisiones. Sí. ¿Verdad? Como lo señalaba Guillermo, la interpretación positivista de la historia es de un tipo, la interpretación teológica Claro. de otro, etcétera. Claro. Y ahora tenemos que ver, no sabemos, Alejandro, Exactamente. en Esa cuál es- estamos. ¿verdad? Exactamente. Es Yo lo- parte de la debacle nacional en la Exacto. que estamos metidos. Y ahí tenemos injerencia los filósofos. Sí. Porque justamente Sí. tenemos que ver qué pensamiento Sí. filosófico está presente. Sí. Porque si negamos que hay ese pensamiento filosófico, lo estamos de alguna manera reproduciendo inconscientemente. Sí. ¿Verdad? Y más vale ser conscientes de lo que está pasando. Sí. Y son a veces cosas terribles. Sí. Yo me quedé pensando en esto que decías del sentido. Sí. A veces ofrecemos más perspectiva de sentido. Pueblos menos ricos, Sí. menos llenos de cosas, Sí. etcétera, materiales, y que tenemos dificultades y sin embargo sabemos encontrar más sentido que lo que a veces tienen pueblos satisfechos, pueblos llenos, pueblos ahitos Sí. de cosas materiales. ¿verdad? Yo creo que bueno, ha sido muy enriquecedora esta conversación, se los agradecemos a nombre de la CUAED y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y creo que queda simplemente como ideal a seguir para todos nosotros el que nuestra misión es hacer filosofía en México y filosofía mexicana. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro.